El video plantea si la leyenda de la Atlántida, según Platón, tiene un origen egipcio. Se explora la posibilidad de que la Atlántida no sea simplemente un mito griego. La clave para encontrar la Atlántida podría estar oculta en Egipto. Jeroglíficos egipcios podrían contener información crucial sobre la ubicación de la Atlántida. La memoria de los sacerdotes egipcios podría preservar el conocimiento de la Atlántida. Se sugiere una investigación profunda de las fuentes egipcias para revelar la verdad sobre la Atlántida. Platón sugiere que la historia de la Atlántida tiene su origen en la ciudad egipcia de Sais. Los sacerdotes egipcios de Sais conservaron el relato de la Atlántida durante milenios. La Atlántida es descrita como una superpotencia que desafió a los dioses. El relato cuenta que la Atlántida desapareció bajo las olas. La preservación del relato por los sacerdotes egipcios asegura la continuidad de la leyenda de la Atlántida a través del tiempo. La historia de la Atlántida sirve como una advertencia sobre los peligros de la arrogancia y el abuso del poder. Este video explorará las pistas dejadas por Platón, conectándolas con los templos de Egipto. Se revelará una conexión olvidada entre las enseñanzas de Platón y la sabiduría ancestral egipcia. El objetivo es desenredar una relación histórica que podría transformar la comprensión actual de la historia. El video se centrará en la búsqueda de conocimiento y la reinterpretación de eventos históricos a través de una nueva lente. Platón actúa como transmisor de la historia de la Atlántida, no como su autor original. La historia de la Atlántida se encuentra en los diálogos de Platón, específicamente en Timeo y Critias. Platón presenta la Atlántida como parte de un relato más amplio, insertado en sus obras filosóficas. La historia de la Atlántida no es una creación original de Platón, sino una transmisión de un conocimiento antiguo. Los diálogos Timeo y Critias sirven como vehículos para la presentación de la historia de la Atlántida. Platón utiliza la historia de la Atlántida para explorar temas filosóficos y políticos más amplios. Critias, un familiar de Platón, actúa como el narrador principal de la historia. Critias relata la historia basándose en lo que escuchó de su abuelo. El abuelo de Critias, a su vez, escuchó la historia directamente de Solón. La narración se presenta como una transmisión oral a través de generaciones. La historia de Critias se fundamenta en una cadena de testimonios históricos. La credibilidad de la historia depende de la fiabilidad de cada narrador en la cadena. Solón descubrió la historia de la Atlántida durante su viaje a Egipto. El relato de la Atlántida fue transmitido a Solón durante su visita. Esta transmisión refuerza la credibilidad del relato según Platón. El viaje a Egipto fue un punto crucial para la recepción de la historia de la Atlántida. La fuente egipcia otorga autenticidad a la narrativa de la Atlántida. La historia de la Atlántida se basa en relatos históricos transmitidos a través de generaciones. Platón presenta la historia de la Atlántida como un relato histórico, no como un mito. La narración se basa en crónicas egipcias antiguas, lo que le otorga credibilidad. El relato sitúa los eventos 9000 años antes de la época de Solón. La antigüedad del relato refuerza la idea de que se trata de un evento histórico remoto. La referencia a fuentes egipcias busca validar la veracidad de la historia de la Atlántida. Los sacerdotes del Antiguo Egipto son considerados una posible fuente de conocimiento sobre la Atlántida. Platón sugiere que los egipcios poseían información que los griegos habían olvidado. El conocimiento de la Atlántida se transmitió posiblemente a través de registros y tradiciones sacerdotales. Los sabios sacerdotes custodiaban secretos y conocimientos ancestrales en templos y bibliotecas. Se cree que los sacerdotes egipcios preservaron el legado de la Atlántida a través de generaciones. Se plantea la cuestión fundamental de si la historia presentada es un registro histórico auténtico o una invención literaria de Platón. Para discernir la verdad, se propone seguir los pasos de Solón, el legislador ateniense. La búsqueda de la verdad implica adentrarse en el conocimiento y la sabiduría de los antiguos egipcios. El conocimiento egipcio se presenta como una fuente crucial para desentrañar la naturaleza de la historia en cuestión.
La investigación requiere una inmersión profunda en las fuentes y tradiciones del antiguo Egipto. Durante el siglo VI a.C., Solón viajó a Egipto en busca de sabiduría. En el siglo VI a.C., era común que los sabios griegos viajaran a Egipto para adquirir conocimiento. Egipto era un centro de conocimiento y sabiduría en la antigüedad, atrayendo a eruditos de diversas culturas. El viaje de Solón a Egipto representa la búsqueda de conocimiento y la importancia del intercambio cultural en la antigüedad. Los sabios griegos valoraban el conocimiento egipcio y buscaban aprender de sus avances en diversas disciplinas. El viaje de Solón simboliza la conexión entre la filosofía griega y la sabiduría ancestral egipcia. Solón viajó a Sais, que en ese momento era la capital de Egipto. Sais era un centro de poder político y acumulación de conocimiento. El gran templo de la diosa Neit se encontraba en Sais. Sais era un crisol de sabiduría y un faro de conocimiento en el mundo antiguo. El viaje de Solón a Sais fue impulsado por su búsqueda de sabiduría y comprensión. La reputación de Sais como centro de conocimiento atrajo a eruditos y pensadores de todo el mundo. Solón intentó impresionar a los sacerdotes narrando historias de la antigua Grecia. Un sacerdote interrumpió a Solón, cuestionando la profundidad histórica de la memoria griega. El sacerdote afirmó que los griegos eran como niños en términos de comprensión de la historia. La interrupción del sacerdote puso en duda la validez de las narraciones griegas ante la sabiduría egipcia. Esta escena ilustra la disparidad en la percepción de la historia entre las culturas griega y egipcia. Egipto preservó sus registros históricos durante milenios gracias a su geografía. La geografía de Egipto facilitó la conservación de documentos históricos. Egipto guardó la historia de otros pueblos, incluyendo una historia de Atenas. Los atenienses habían olvidado su propia historia, pero Egipto la conservó. Los sacerdotes egipcios eran responsables de mantener y preservar los registros históricos. La memoria de Egipto se convirtió en un depósito de conocimiento para otras culturas. Este encuentro se identifica como un momento crucial, simbolizando la reverencia del conocimiento griego hacia la sabiduría egipcia. El sabio griego reconoce la profundidad y antigüedad del conocimiento egipcio. El sacerdote egipcio revela archivos antiguos, custodiados durante siglos. Estos archivos contienen sabiduría ancestral y conocimientos profundos. La transmisión de este conocimiento representa un punto de inflexión en la historia del pensamiento. No existen fuentes egipcias contemporáneas que corroboren la existencia de la Atlántida o los diálogos platónicos sobre ella. La única fuente primaria conocida sobre la Atlántida proviene de los escritos de Platón. La ausencia de confirmación egipcia plantea interrogantes sobre la veracidad histórica de la historia de la Atlántida. La dependencia exclusiva de los relatos de Platón requiere un análisis crítico de la leyenda de la Atlántida. La cuestión central es si se trata del eco de un evento histórico genuino o de una alegoría filosófica. Se debate la autenticidad de la narrativa frente a la posibilidad de una construcción intelectual. Egipto se utiliza como un telón de fondo prestigioso para conferir autoridad a la alegoría filosófica. La alegoría filosófica busca validar sus ideas mediante la asociación con la civilización egipcia. La interpretación oscila entre la literalidad histórica y el simbolismo filosófico profundo. El debate se centra en discernir la verdad histórica de la construcción alegórica. El sacerdote de Sais relata a Solón sobre la antigua Atenas. Atenas detuvo a un gran poder que avanzaba para conquistar Europa y Asia. Este gran poder era conocido como la Atlántida. La Atlántida intentó conquistar Europa y Asia, pero fue detenida por la valentía de Atenas. La historia del sacerdote revela la importancia histórica y el poderío de la antigua Atenas. El relato del sacerdote sirve como advertencia sobre los peligros del poder y la ambición desmedida. La Atlántida
se describe como una isla-continente de gran tamaño. Esta isla-continente era más grande que Libia y Asia Menor combinadas. La Atlántida se ubicaba más allá de las columnas de Hércules. Su ubicación estratégica la convertía en un punto clave en el mundo antiguo. La Atlántida tiene un origen divino, con el dios Poseidón como figura central. Poseidón protegió a Clito, estableciendo una conexión entre lo divino y la humanidad. La geografía de la capital de la Atlántida se caracteriza por anillos concéntricos de tierra y mar. Estos anillos de tierra y mar fueron creados por Poseidón para proteger y aislar la ciudad. La disposición geográfica refleja un diseño inteligente y una planificación estratégica divina. La Atlántida combina la protección divina con una geografía única y estratégicamente diseñada. La capital de la Atlántida se caracteriza por su avanzada ingeniería y arquitectura. Puentes y canales interconectan la ciudad, facilitando el transporte y la comunicación. Las murallas de la ciudad están revestidas de metales, proporcionando una defensa robusta y un aspecto imponente. El oricalco, un metal misterioso, juega un papel importante en la construcción y la cultura de la Atlántida. La combinación de ingeniería avanzada, arquitectura elegante y materiales únicos define la singularidad de la Atlántida. El templo de Poseidón destaca por su revestimiento exterior de plata. En su interior, el templo está decorado con marfil, oro y oricalco. Una estatua de oro de Poseidón en su carro domina el interior del templo. El uso de plata, marfil, oro y oricalco refleja la riqueza y el poder asociados con Poseidón. El templo sirve como un símbolo de veneración y respeto hacia el dios del mar. La isla posee una considerable riqueza en recursos naturales. El poder militar de la isla incluye un ejército de más de 1 millón de soldados. La flota de la isla está compuesta por 1.200 barcos de guerra. La combinación de abundantes recursos y un fuerte poder militar define la capacidad estratégica de la isla. La disponibilidad de recursos sustenta la capacidad de mantener y expandir el poderío militar. El poder militar protege y asegura el acceso continuo a los recursos naturales de la isla. Con el tiempo, los reyes atlantes sucumbieron a la soberbia y la codicia. La corrupción de los reyes atlantes los llevó a tomar la decisión de someter al resto del mundo. La ofensiva atlante se desencadenó por la ambición desmedida de sus gobernantes. La soberbia y la codicia fueron las causas principales de la caída de la civilización atlante. La decisión de lanzar una ofensiva marcó el inicio del declive de la Atlántida. La ambición desmedida condujo a los atlantes a su propia destrucción. La antigua Atenas lideró la resistencia contra la Atlántida. Atenas luchó sola contra la Atlántida. Atenas venció a la Atlántida contra todo pronóstico. La victoria de Atenas demostró su resiliencia y estrategia superior. Tras la victoria de Atenas, un cataclismo golpeó la Atlántida. Violentos terremotos sacudieron la tierra, desestabilizando las estructuras de la ciudad. Inundaciones masivas engulleron la Atlántida en un solo día y una noche. La combinación de terremotos e inundaciones llevó a la completa destrucción de la Atlántida. La Atlántida desapareció bajo las olas, borrada de la faz de la tierra. El cataclismo representa una advertencia sobre las consecuencias de la arrogancia y la destrucción. No se ha descubierto ningún papiro egipcio que haga referencia a la Atlántida. La ausencia de menciones en los papiros egipcios cuestiona la conexión entre Egipto y la Atlántida. Las inscripciones egipcias tampoco contienen evidencia de la existencia de la Atlántida. La falta de evidencia escrita egipcia plantea dudas sobre la veracidad histórica de la Atlántida. La documentación egipcia, exhaustiva en otros aspectos, omite cualquier referencia a la civilización atlante. La ausencia de evidencia física o textual en Egipto sugiere que la Atlántida podría ser un mito. Se plantea la cuestión de si la historia relatada es un reflejo de eventos reales o una creación platónica. La interrogante se centra en discernir entre la autenticidad histórica
y la influencia de la filosofía platónica. Se considera si Platón pudo haber utilizado la reputación de Egipto para dar peso a su obra. La distinción entre eco de la realidad y obra maestra literaria es el núcleo del debate. La búsqueda de la Atlántida se extiende a Egipto, explorando posibles conexiones históricas. Se investigan sitios arqueológicos en Egipto en busca de evidencia de la influencia o presencia de la Atlántida. La arqueología oficial no ha encontrado evidencia concluyente que vincule a la Atlántida con la civilización egipcia. A pesar de la falta de pruebas oficiales, la exploración de posibles vínculos persiste. La búsqueda se centra en posibles ecos culturales o tecnológicos de una civilización avanzada. Se analizan jeroglíficos y artefactos en busca de símbolos o patrones que puedan sugerir una conexión atlántida. El descubrimiento de ciudades sumergidas en el Mediterráneo demuestra la posibilidad de que grandes centros urbanos sean tragados por el mar. Thonis Heracleion en Egipto es un ejemplo prominente de una ciudad antigua sumergida descubierta en el Mediterráneo. La existencia de Thonis Heracleion prueba que los desastres naturales pueden alterar drásticamente la geografía y la historia humana. Las ciudades sumergidas ofrecen valiosas perspectivas sobre las civilizaciones antiguas y los cambios ambientales a lo largo del tiempo. El estudio de las ciudades sumergidas requiere técnicas arqueológicas avanzadas para preservar y analizar los restos bajo el agua. La investigación continua de sitios como Thonis Heracleion puede revelar más información sobre la vida y la cultura de las civilizaciones antiguas. Thonis Heracleion no es la Atlántida, pero su hundimiento demuestra que ciudades egipcias antiguas podrían haber desaparecido bajo el mar. El hundimiento de Thonis Heracleion proporciona una base real para las leyendas antiguas sobre ciudades perdidas. La existencia de Thonis Heracleion valida la posibilidad de que otras civilizaciones antiguas hayan experimentado eventos similares. El descubrimiento de Thonis Heracleion ofrece valiosas perspectivas sobre la ingeniería y la cultura del antiguo Egipto. El estudio de Thonis Heracleion ayuda a comprender mejor los factores que contribuyeron al declive y hundimiento de la ciudad. Los Shemsu-Hor, o seguidores de Horus, son considerados gobernantes predinásticos de Egipto. Una teoría propone que los Shemsu-Hor podrían ser supervivientes de una civilización avanzada. Esta civilización avanzada podría ser la Atlántida, una sociedad mítica de gran poder tecnológico. Los Shemsu-Hor, como supervivientes, habrían transmitido conocimientos avanzados a la cultura egipcia. La egiptología moderna considera a los Shemsu-Hor como figuras míticas, carentes de base histórica verificable. Algunos teóricos proponen que los Shemsu-Hor podrían representar un recuerdo distorsionado de eventos históricos reales. La naturaleza mítica o histórica de los Shemsu-Hor sigue siendo objeto de debate e investigación en la egiptología. La interpretación de los Shemsu-Hor influye en la comprensión de los orígenes y la evolución temprana de la civilización egipcia. La teoría carece de evidencia arqueológica que la respalde. La comunidad académica rechaza esta teoría debido a la falta de fundamentos sólidos. No existen hallazgos arqueológicos que confirmen las afirmaciones de la teoría. La ausencia de pruebas físicas socava la credibilidad de la hipótesis. La falta de respaldo arqueológico impide la aceptación de la teoría en el ámbito científico. La Gran Pirámide de Giza podría contener información sobre la Atlántida, según el arquitecto Miquel Pérez Sánchez Pla. La teoría sugiere una conexión entre la arquitectura de la pirámide y los conocimientos avanzados de la Atlántida. Miquel Pérez Sánchez Pla propone que la pirámide funciona como un archivo de conocimiento ancestral. Esta información podría revelar secretos sobre la ingeniería y la cultura de la civilización perdida. La Gran Pirámide se presenta como un vínculo físico con un pasado lejano y tecnológicamente avanzado. Pérez Sánchez Pla argumenta que la pirámide funciona como una enciclopedia de piedra.
Las medidas de la pirámide contienen un número clave que se corresponde con la palabra griega Atlantis. La estructura de la pirámide codifica información compleja, similar a los volúmenes de una enciclopedia. Esta codificación sugiere que la pirámide fue diseñada para preservar y transmitir conocimiento avanzado. La interpretación de la pirámide como enciclopedia revela la sofisticación del pensamiento antiguo. Se plantea que la pirámide no solo sirve como un monumento conmemorativo, sino que también actúa como un registro codificado de la historia de la Atlántida. La estructura de la pirámide podría ser un sistema complejo de codificación, preservando detalles cruciales sobre la civilización de la Atlántida. La conmemoración y la codificación se entrelazan, sugiriendo que la pirámide fue diseñada para recordar y transmitir el conocimiento de la Atlántida a través del tiempo. La pirámide, por lo tanto, representa un intento de inmortalizar la Atlántida, tanto en memoria como en información estructurada. Se sugiere que la pirámide no solo conmemora la Atlántida, sino que también codifica su historia. La pirámide sirve como un monumento conmemorativo y un registro histórico de la Atlántida. La estructura de la pirámide podría contener información codificada sobre la civilización de la Atlántida. La historia de la Atlántida está intrínsecamente ligada a la pirámide, tanto en su memoria como en su registro. Se sugiere que la pirámide no solo actúa como un monumento conmemorativo, sino también como un registro codificado. La pirámide podría servir para conmemorar la existencia de la Atlántida. Además de la conmemoración, la pirámide podría codificar la historia de la Atlántida. La codificación de la historia implica la preservación de información a través de símbolos y estructuras. La estructura de la pirámide en sí misma podría ser un medio de codificación histórica. La pirámide podría servir como un monumento conmemorativo de la Atlántida. La estructura de la pirámide puede codificar la historia de la Atlántida. Los jeroglíficos y símbolos dentro de la pirámide actúan como un registro histórico. La disposición geométrica de la pirámide puede contener información codificada. La pirámide podría ser una cápsula del tiempo, preservando el conocimiento de la Atlántida. El propósito dual de la pirámide es conmemorar y codificar la historia de la Atlántida. Se sugiere que la pirámide no solo conmemora la Atlántida, sino que también codifica su historia. La estructura de la pirámide podría funcionar como un registro permanente de la civilización atlántida. La codificación de la historia en la pirámide asegura la transmisión del conocimiento a través del tiempo. La conmemoración y la codificación se combinan para crear un monumento que es tanto un recuerdo como un archivo. Se sugiere que la pirámide no solo conmemora la Atlántida, sino que también codifica su historia. La estructura de la pirámide podría funcionar como un dispositivo de memoria, preservando el conocimiento de una civilización antigua. La codificación de la historia de la Atlántida dentro de la pirámide asegura la transmisión de su legado a futuras generaciones. La conmemoración y la codificación se entrelazan para crear un registro duradero de la existencia y los logros de la Atlántida. La pirámide sirve como un archivo viviente, donde la historia de la Atlántida se mantiene activa y accesible. El diseño de la pirámide podría haber sido intencionalmente concebido para preservar y transmitir información crítica sobre la Atlántida. Se sugiere que la pirámide no solo conmemora la Atlántida, sino que también codifica su historia. La estructura de la pirámide podría servir como un registro duradero de la civilización atlántida. La codificación de la historia en la pirámide asegura la preservación del conocimiento a través del tiempo. La pirámide actúa como un faro de conocimiento, transmitiendo la historia de la Atlántida a futuras generaciones. El diseño y la construcción de la pirámide reflejan la sofisticación tecnológica de la Atlántida. La conmemoración y la codificación aseguran que la historia de la Atlántida no se pierda en el tiempo. Se sugiere que la pirámide no solo sirve como un monumento conmemorativo, sino también como un registro codificado. La estructura podría representar la historia de la Atlántida. La pirámide actúa como un archivo histórico tridimensional.
La conmemoración y la codificación se entrelazan en el diseño de la pirámide. El propósito de la pirámide es preservar el legado de la Atlántida para la posteridad. Se sugiere que la pirámide no solo conmemora la Atlántida, sino que también codifica su historia. La estructura de la pirámide podría servir como un registro físico de los eventos y conocimientos de la Atlántida. La conmemoración implica recordar y honrar el pasado, mientras que la codificación implica preservar información de manera sistemática. La combinación de conmemoración y codificación asegura que la historia de la Atlántida no solo se recuerde, sino que también se comprenda. Los símbolos y patrones dentro de la pirámide podrían actuar como claves para descifrar la historia codificada de la Atlántida. La pirámide, por lo tanto, funciona como un monumento y una biblioteca de conocimiento antiguo. Se sugiere que la pirámide no solo conmemora la Atlántida, sino que codifica su historia. La pirámide podría servir como un monumento conmemorativo y un registro histórico de la Atlántida. La codificación de la historia de la Atlántida dentro de la pirámide asegura la preservación del conocimiento. La pirámide actúa como un archivo histórico, protegiendo y transmitiendo el legado de la Atlántida a través del tiempo. Se sugiere que la pirámide no solo conmemora la Atlántida, sino que codifica su historia. La estructura de la pirámide podría funcionar como un monumento conmemorativo y un archivo histórico. La codificación de la historia en la pirámide asegura la preservación del conocimiento a través del tiempo. Los símbolos y la arquitectura de la pirámide podrían contener claves para descifrar la historia de la Atlántida. La pirámide sirve como un registro permanente de la civilización atlántida, transmitiendo su legado a futuras generaciones. La conmemoración y la codificación aseguran que la historia de la Atlántida no se pierda en el tiempo. La pirámide podría servir como un monumento conmemorativo de la Atlántida. La estructura de la pirámide posiblemente codifica la historia de la Atlántida. Se plantea la hipótesis de que la pirámide funciona tanto como un monumento como un registro histórico. La conmemoración y la codificación son funciones entrelazadas dentro del diseño de la pirámide. La pirámide podría ser una cápsula del tiempo que preserva el legado de la Atlántida para las generaciones futuras. El diseño de la pirámide puede contener claves para descifrar el conocimiento perdido de la Atlántida. Se sugiere que la pirámide no solo conmemora la Atlántida, sino que también codifica su historia. La pirámide actúa como un monumento conmemorativo y un archivo histórico de la civilización atlántida. La estructura de la pirámide podría contener claves y patrones que revelan la historia de la Atlántida. La codificación de la historia atlántida dentro de la pirámide asegura la preservación del conocimiento a través del tiempo. Los símbolos y jeroglíficos en la pirámide pueden ser un lenguaje codificado que narra eventos y logros de la Atlántida. La pirámide sirve como un legado duradero, transmitiendo la historia y el conocimiento de la Atlántida a futuras generaciones. Se sugiere que la pirámide no solo sirve como un monumento conmemorativo, sino también como un registro codificado. La pirámide podría conmemorar la civilización perdida de la Atlántida. La estructura de la pirámide puede contener una codificación de la historia de la Atlántida. La codificación histórica dentro de la pirámide podría preservar el conocimiento y los logros de la Atlántida. Este registro codificado asegura que la historia de la Atlántida perdure a través del tiempo. Se sugiere que la pirámide no solo conmemora la Atlántida, sino que codifica su historia. La estructura de la pirámide podría servir como un registro duradero de la civilización perdida. La codificación de la historia de la Atlántida asegura la preservación del conocimiento a través del tiempo. La conmemoración y la codificación se combinan para crear un legado perdurable de la Atlántida. Se sugiere que la pirámide no solo conmemora la Atlántida, sino que también codifica su historia. La pirámide sirve como un monumento conmemorativo y un archivo histórico de la civilización atlántida. La estructura de la pirámide podría contener información codificada sobre la cultura y los logros de la Atlántida. El diseño de la pirámide podría ser un sistema de almacenamiento de datos avanzado, preservando el conocimiento de la Atlántida para el futuro.
La conmemoración y la codificación se entrelazan, haciendo de la pirámide un testamento duradero de la Atlántida. Se sugiere que la pirámide no solo conmemora a la Atlántida, sino que también codifica su historia. La estructura de la pirámide podría funcionar como un registro histórico duradero de la Atlántida. Los símbolos y jeroglíficos en la pirámide podrían representar eventos clave y conocimientos de la Atlántida. La codificación de la historia en la pirámide asegura la preservación del legado de la Atlántida para futuras generaciones. La pirámide actúa como un archivo histórico, protegiendo la información de la Atlántida de la destrucción y el olvido. El diseño y la construcción de la pirámide podrían haber sido influenciados por la necesidad de codificar y conmemorar la Atlántida. Se sugiere que la pirámide sirve como un monumento conmemorativo de la Atlántida. Además de la conmemoración, la pirámide podría contener una codificación de la historia de la Atlántida. La estructura de la pirámide podría ser un medio para preservar y transmitir el legado de la Atlántida a través del tiempo. La conmemoración y la codificación se combinan para asegurar que la historia de la Atlántida no se pierda. La pirámide actúa como un testimonio duradero de la existencia y la historia de la Atlántida. Se sugiere que la pirámide sirva como un monumento conmemorativo de la Atlántida. La estructura de la pirámide podría codificar la historia de la Atlántida. La conmemoración y la codificación operan simultáneamente dentro del diseño de la pirámide. La pirámide sirve como un registro histórico duradero de la civilización atlántida. El diseño de la pirámide podría contener información crucial sobre la cultura y tecnología atlántida. Se sugiere que la pirámide no solo conmemora la Atlántida, sino que también codifica su historia. La estructura de la pirámide podría servir como un registro permanente de los eventos y conocimientos de la Atlántida. La conmemoración y la codificación se entrelazan para preservar la memoria de la Atlántida a través del tiempo. La forma y la orientación de la pirámide pueden contener información codificada sobre la ubicación y la cultura de la Atlántida. Los jeroglíficos y símbolos dentro de la pirámide podrían ser un lenguaje codificado que narra la historia de la Atlántida. La pirámide actúa como un monumento conmemorativo y una cápsula del tiempo, preservando el legado de la Atlántida para las generaciones futuras. La pirámide podría servir como un monumento conmemorativo de la Atlántida. Además de conmemorar, la pirámide podría codificar la historia de la Atlántida. La codificación histórica implica la preservación de información a través de símbolos y estructuras. Los símbolos y estructuras de la pirámide podrían actuar como claves para descifrar la historia de la Atlántida. La forma y orientación de la pirámide podrían contener información astronómica y geográfica relevante para la Atlántida. La conmemoración y la codificación se combinan para crear un legado duradero de la Atlántida. Se sugiere que la pirámide no solo sirve como un monumento conmemorativo, sino también como un depósito codificado de historia. La estructura de la pirámide podría haber sido diseñada para preservar y transmitir el conocimiento de la Atlántida a través de generaciones. La conmemoración y la codificación se entrelazan, donde los elementos arquitectónicos sirven como claves para desbloquear narrativas históricas. Los símbolos y proporciones de la pirámide pueden actuar como un lenguaje visual, contando la historia de la Atlántida a aquellos que pueden interpretarlos. La pirámide podría ser un registro duradero, asegurando que la historia y los logros de la Atlántida no se pierdan en el tiempo. La combinación de conmemoración y codificación transforma la pirámide en un libro de piedra, preservando la memoria de una civilización perdida. La pirámide podría servir como un monumento conmemorativo de la Atlántida. Se plantea la hipótesis de que la pirámide no solo conmemora, sino que también codifica la historia de la Atlántida. La codificación histórica implica la preservación y transmisión de información a través de un sistema simbólico. La estructura de la pirámide podría funcionar como un dispositivo de almacenamiento de información a largo plazo. La conmemoración y la codificación histórica se entrelazan para asegurar la supervivencia del legado atlante. El propósito de la pirámide es doble:
recordar el pasado y transmitir el conocimiento a las futuras generaciones. Se sugiere que la pirámide no solo conmemora la Atlántida, sino que también codifica su historia. La estructura de la pirámide podría servir como un dispositivo mnemotécnico para recordar eventos clave de la Atlántida. La codificación de la historia de la Atlántida dentro de la pirámide asegura su preservación a través del tiempo. El diseño y la orientación de la pirámide pueden contener información codificada sobre la ubicación y la cultura de la Atlántida. Se sugiere que la pirámide no solo conmemora la Atlántida, sino que también codifica su historia. La estructura de la pirámide podría servir como un registro permanente de la civilización de la Atlántida. La codificación de la historia de la Atlántida dentro de la pirámide asegura la preservación del conocimiento para futuras generaciones. La pirámide actúa como un monumento conmemorativo y una cápsula del tiempo, preservando la memoria de la Atlántida. Los jeroglíficos y símbolos dentro de la pirámide pueden contener claves para descifrar la historia y los logros de la Atlántida. La conmemoración y la codificación aseguran que la historia de la Atlántida no se pierda en el tiempo. La pirámide podría servir como un monumento conmemorativo de la Atlántida. La estructura de la pirámide podría codificar la historia de la Atlántida a través de sus dimensiones y diseño. Se especula que la pirámide no solo conmemora, sino que también preserva el conocimiento de la civilización atlántida. La conmemoración a través de la pirámide asegura que la historia de la Atlántida perdure a través de las generaciones. La codificación en la pirámide permite la transmisión selectiva del conocimiento a futuras civilizaciones capaces de comprenderlo. El diseño de la pirámide podría actuar como una cápsula del tiempo, protegiendo la historia de la Atlántida de la destrucción o el olvido. Se sugiere que la pirámide sirve como un monumento conmemorativo de la Atlántida. La pirámide podría contener una codificación de la historia de la Atlántida. La estructura de la pirámide podría funcionar como un libro de piedra, preservando el conocimiento atlantiano. La conmemoración y la codificación son funciones entrelazadas en el diseño de la pirámide. La pirámide sirve como un registro duradero de una civilización perdida. Se sugiere que la pirámide no solo conmemora la Atlántida, sino que codifica su historia. La pirámide sirve como un monumento conmemorativo y un registro histórico de la Atlántida. La codificación de la historia de la Atlántida dentro de la pirámide asegura la preservación del conocimiento. La pirámide funciona como una cápsula del tiempo, transmitiendo la historia de la Atlántida a las generaciones futuras. Se sugiere que la pirámide sirva como un monumento conmemorativo de la Atlántida. La pirámide podría funcionar como un archivo codificado de la historia de la Atlántida. La conmemoración y la codificación son funciones propuestas para la pirámide. La pirámide podría contener información histórica sobre la Atlántida. La estructura de la pirámide podría estar diseñada para preservar y transmitir el conocimiento de la Atlántida. Se sugiere que la pirámide no solo funciona como un monumento conmemorativo. La pirámide podría contener una codificación de la historia de la Atlántida. La estructura de la pirámide podría servir como un sistema de almacenamiento de información. La conmemoración y la codificación se entrelazan en el diseño de la pirámide. La pirámide actúa como un registro histórico perdurable de la civilización de la Atlántida. El estudio de la pirámide podría revelar detalles cruciales sobre la cultura y el destino de la Atlántida. Se sugiere que la pirámide no solo conmemora la Atlántida, sino que también codifica su historia. La estructura de la pirámide podría servir como un registro permanente de la civilización atlántida. La conmemoración y la codificación se entrelazan para preservar el conocimiento de la Atlántida. La pirámide actúa como un repositorio de datos históricos, asegurando que la historia de la Atlántida no se pierda. El diseño de la pirámide podría contener claves para descifrar los misterios de la Atlántida. Se sugiere que la pirámide no solo conmemora la Atlántida, sino que también codifica su historia. La estructura de la pirámide podría funcionar como un registro histórico tridimensional,
Los jeroglíficos y símbolos en la pirámide podrían contener información detallada sobre la civilización de la Atlántida. La pirámide sirve como un monumento conmemorativo y un archivo de conocimiento avanzado. Se sugiere que la pirámide no solo conmemora la Atlántida, sino que también codifica su historia. La estructura de la pirámide podría servir como un registro histórico tridimensional. Los jeroglíficos y símbolos dentro de la pirámide podrían contener información codificada sobre la Atlántida. La orientación astronómica de la pirámide podría estar relacionada con eventos celestiales importantes para la Atlántida. La arquitectura de la pirámide podría reflejar principios matemáticos y científicos avanzados conocidos por los atlantes. La pirámide sirve como un monumento y un archivo, preservando el legado de la Atlántida para las generaciones futuras. Se sugiere que la pirámide no solo sirve como un monumento conmemorativo, sino también como un registro codificado de la historia de la Atlántida. La estructura de la pirámide podría contener información detallada sobre la civilización, cultura y tecnología de la Atlántida. La conmemoración y la codificación se entrelazan para preservar el legado de la Atlántida a través de la arquitectura. La pirámide actúa como un archivo físico y simbólico, transmitiendo el conocimiento de una civilización perdida a las generaciones futuras. El diseño de la pirámide puede incorporar claves y símbolos que revelan la historia y los secretos de la Atlántida a aquellos que saben cómo interpretarlos. Se sugiere que la pirámide no solo conmemora la Atlántida, sino que también codifica su historia. La estructura de la pirámide podría servir como un registro permanente de los eventos y conocimientos de la Atlántida. La codificación de la historia en la pirámide asegura la preservación y transmisión del legado atlante. La pirámide actúa como un monumento conmemorativo y un archivo histórico, preservando la memoria de la Atlántida. Se sugiere que la pirámide no solo conmemora la Atlántida, sino que también codifica su historia. La estructura de la pirámide podría servir como un registro duradero de la civilización perdida de la Atlántida. La codificación de la historia de la Atlántida dentro de la pirámide asegura la preservación del conocimiento a través del tiempo. La pirámide actúa como un monumento conmemorativo y una cápsula del tiempo para las futuras generaciones. El diseño de la pirámide podría contener claves para descifrar la historia y los logros de la Atlántida. La conmemoración y la codificación aseguran que la memoria de la Atlántida perdure a través de la arquitectura y el conocimiento. Se sugiere que la pirámide no solo conmemora la Atlántida, sino que también codifica su historia. La pirámide actúa como un monumento y un registro histórico de la civilización de la Atlántida. La estructura de la pirámide podría contener un código complejo que narra los eventos clave de la Atlántida. Este código podría preservar el conocimiento, la cultura y los logros de la Atlántida para las generaciones futuras. La pirámide sirve como un legado duradero, asegurando que la historia de la Atlántida nunca se olvide. Se sugiere que la pirámide no solo conmemora la Atlántida, sino que también codifica su historia. La estructura de la pirámide podría servir como un registro permanente de la civilización atlántida. La conmemoración y la codificación se entrelazan para preservar el legado de la Atlántida. La pirámide actúa como un monumento y una biblioteca de información ancestral. El diseño de la pirámide puede contener claves para descifrar la historia de la Atlántida. La pirámide representa un intento de inmortalizar la Atlántida a través de la memoria y el conocimiento. Se sugiere que la pirámide no solo conmemora la Atlántida, sino que también codifica su historia. La pirámide actúa como un monumento conmemorativo y un registro histórico de la civilización de la Atlántida. La codificación de la historia dentro de la pirámide implica el uso de símbolos y patrones para preservar el conocimiento. La estructura de la pirámide podría contener información sobre la cultura, la tecnología y los eventos clave de la Atlántida. La conmemoración y la codificación aseguran que la historia de la Atlántida se conserve y se transmita a las generaciones futuras. La pirámide sirve como un legado duradero, preservando la memoria de la Atlántida a través del tiempo.
Se sugiere que la pirámide no solo conmemora la Atlántida, sino que también codifica su historia. La pirámide sirve como un monumento conmemorativo y un registro histórico de la Atlántida. La codificación de la historia de la Atlántida dentro de la pirámide asegura la preservación de su legado. La pirámide actúa como un vínculo entre el pasado y el futuro, transmitiendo la historia de la Atlántida a las generaciones venideras.